En un contexto de suma tensión con los Estados Unidos viene otra etapa de mayor cerrazón del régimen político aquí en México. Esto con una reforma electoral profundamente retrógrada y con un instrumento, el derecho de las audiencias, que está concebido como un mecanismo de presión y censura, por supuesto, para los medios de comunicación y para que usted no sepa lo que está sucediendo. La reforma electoral nos retrocede a 1976, aquel año, recuerda usted, los que lo hayan vivido, aquellas elecciones en las que José López Portillo fue el candidato presidencial único, por supuesto por el PRI, acompañado por dos partidos paleros, eso era lo que eran el Partido Popular Socialista y el PARM. En el Congreso todos los senadores en esa época, en esa elección, eran 64, todos fueron del PRI. Todos los 64, y en la Cámara de Diputados, de 236 diputados, 196 fueron para el PRI, más otros 12 del PPS, 9 del PAN. La única oposición, que era el PAN, obtuvo solamente 20 diputados. No es una exageración, la reforma que se está proponiendo, por lo menos hasta ahora, plantea el mismo sistema y el mismo mecanismo electoral que se tenía entonces y que se quiere aplicar ahora. Será en el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia en febrero, cuando se analice y discuta la reforma electoral de Morena. De acuerdo con la presidenta de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, la Cámara de origen será la de diputados y la revisora la de senadores. Lo cierto es que lo que ha legislado el partido oficialista con las anteriores reformas dibuja un escenario catastrófico para la democracia. Lo que viene con la reforma electoral es todavía peor. Será un sistema con leyes estrictas y parciales. No es casualidad que en un contexto tan complejo como el actual se imponga una mayor cerrazón del régimen político con una reforma electoral profundamente retrógrada. No son especulaciones. La reforma electoral nos lleva a 1976, a aquellas elecciones en las que José López Portillo fue candidato presidencial único del PRI, acompañado por un par de partidos como el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Antes de 1977, México vivió la época de un sistema político autoritario en el que no existía posibilidad de alternancia en el gobierno, en buena medida gracias al diseño de un marco legal que favorecía al partido tricolor y que limitaba la libertad de elegir y ser electo. La ausencia de un auténtico sistema de partidos y la inexistencia de elecciones competitivas fueron dos pilares que sostuvieron la realidad del país. Esas elecciones llevaron a López Portillo a comprender que el sistema no daba para más, por lo que el objetivo de aquella reforma que instrumentó Jesús Reyes Heroles fue explícito: preferimos que haya más gritos en el Congreso y menos bombas en la calle. Pablo Gómez fue uno de los participantes y beneficiarios de aquella reforma que le abrió la participación tanto al Partido Comunista como al sinarquismo. Fue de los primeros 100 diputados plurinominales de 1979 por el Partido Comunista y hoy es el principal operador para volver al sistema contra el que tanto luchó en aquellos años. Ahora, claro, está en el poder. La reforma es necesaria. El sistema electoral tiene que modernizarse. Los recursos irracionales que se otorgan para financiar partidos tienen que usarse para certificar gastos reales de campaña. Los espacios en medios deben ser comprados con los recursos de los propios partidos. Las campañas deben ser más cortas, pero los partidos deben tener libertad para decidir cómo y cuándo elegir sus candidaturas. Especialistas hablan de la necesidad de imponer la segunda vuelta electoral. Cuando no se alcanza una mayoría absoluta, se va a una segunda vuelta con los dos principales candidatos y se mantiene a los plurinominales para equilibrar la representación proporcional. Es la segunda vuelta la que permite que quien gane haya tenido que asumir una serie de acuerdos con los rivales o sectores que lo apoyaron para lograr esa mayoría. Sin embargo, lo que hemos visto hasta ahora es una reforma que en todas sus iniciativas va de regreso a 1976 y a eso se agrega el peligro de sumar en la misma jornada la revocación de mandato y la elección judicial, con un INE debilitado, sin autonomía y sin OPLES. Lo que viene será sencillamente un desastre para la democracia. Bueno, estamos regresando, como decíamos en la presentación de este programa, como decíamos en este reportaje, al sistema electoral de Díaz Ordaz y de Echeverría. Parece increíble. Al sistema que rigió las elecciones de 1976, cuando López Portillo fue candidato único.
Así funcionaban, no había plurinominales, el sistema electoral estaba controlado desde el gobierno, no teníamos autonomía. El objetivo de aquella reforma era, lo dijeron los especialistas, preferimos que haya a quienes se oponían que se abriera el sistema, que haya más gritos en el Congreso y menos bombas en la calle. Ahora no hay bombas en la calle más que las que ponen los narcotraficantes, pero si se cierra tanto el sistema, más temprano que tarde, estallarán también las inconformidades. Tener un sistema abierto sirve para eso, para que las inconformidades se puedan transitar, se puedan canalizar a través del Parlamento. Cuanto más se cierra, las inconformidades buscarán otros cauces. Es vergonzoso el papel que juega Pablo Gómez en todo eso, que es el que encabeza la Comisión para la Reforma Electoral. Pablo Gómez estuvo desde aquella reforma que se hizo después de las elecciones del 76, fue diputado en el 79, cuando era miembro del Partido Comunista, y a partir de ahí ha estado en todas prácticamente las legislaturas. Siempre como plurinominal, creo que solamente en una ocasión participó de mayoría por el PRD. Y siempre ha estado ahí, es uno de los grandes beneficiarios. Y ahora uno de los objetivos, de los temas a discutir en esta reforma, es reducir los plurinominales, reducir los espacios para los partidos. ¿Qué necesita la reforma? Necesita liberalizar en lugar de retroceder. Necesitamos una representación proporcional pura en el Congreso. Si un partido tiene 30% de los votos, tiene que tener 30% de los diputados o de los senadores, como funciona en la mayoría de las democracias. No necesitamos ningún sistema de sobrerepresentación como ahora tenemos, donde Morena, con el 50% de los votos en el Congreso, tiene prácticamente poquito más del 70% de los diputados. Es increíble, no se necesita ninguna cláusula de gobernabilidad, que fue algo que se puso en alguna de las reformas allá de los años 90, simplemente para garantizar que quien ganara tuviera un margen un poquito mayor. Necesitamos la implementación, lo decíamos en el reportaje, de la segunda vuelta, que todas las democracias de América Latina, todas tienen segunda vuelta. ¿Por qué? Porque garantizan mayor estabilidad. Y necesitamos un INE autónomo con sus organismos estatales, que son los OPLES, para que realmente puedan organizarse las elecciones. Ayer se lo mostrábamos a usted, Pablo Gómez dijo que no necesitábamos organismos autónomos. ¿Cómo que no necesitamos organismos autónomos? Fue lo que peleó durante 50 años el propio Pablo Gómez. Es vergonzoso que se diga que no se necesita un INE autónomo. ¿Necesitamos un financiamiento público? Sí, es verdad, mucho más pequeño, pero entonces también mucho más equitativo. Y realmente se podría hasta dejar un financiamiento básico para los partidos, que los partidos tengan financiamiento privado, como ahora lo tienen, pero en forma oculta, porque ahora la cantidad de dinero que le llega a los partidos para las elecciones es enorme en el ámbito público, en lo que da el gobierno, las prerrogativas, y enorme de lo que llega de distintos ámbitos, incluyendo el crimen organizado. Esos recursos deberían servir para controlar a su vez los recursos que utilizan los partidos en las elecciones. Los tiempos oficiales de publicidad que hay en los partidos es ridículo, son una cantidad enorme de minutos de todas las estaciones de radio y televisión del país para que se repita una y otra vez el mismo spot. Eso también se debe cambiar. Lamentablemente la reforma, por lo menos lo que conocemos hasta ahora de ella, lo que se ha dicho hasta ahora de ella, va en un sentido contrario. Estamos regresando a 1976, que fue la última elección antes de que comenzara un ciclo de reformas que continúa hasta ahora y que ahora va a retroceder. Pero además, atención, porque en 2027 a todo esta reforma electoral, a las elecciones que tendremos, estatales, legislativas, municipales, es una elección enorme, le quieren sumar la de revocación de mandato y la elección judicial. Y todo con un INE que está debilitado y sin organismos estatales, sin OPLES. A ver, Viviana, ¿qué es lo que sale de todo esto?
Bueno, y de todo esto que se propone hay un segundo instrumento que es el llamado derecho de las audiencias. Esto es un mecanismo para garantizar que las audiencias en medios tengan voz, pero que en realidad, es lo que se dice, en realidad es un mecanismo de censura operado desde el gobierno contra las voces críticas. Y bueno, la presidenta dijo que se comenzará a aplicar próximamente y servirá para que la gente tenga información adecuada. Así lo dijo. Se tiene que garantizar el derecho de las audiencias, que ya se cambió la ley para eso, para garantizar el derecho a la información que es constitucional. Y ya viene un proceso en donde en unos meses tienen que tener pues todas las garantías para que cualquier ciudadano o ciudadana pues pueda decir no me estás informando adecuadamente. Entonces ya viene eso también como parte del cambio a la ley que se hizo. Bueno, y la pregunta es obvia. ¿Quién decide que una información es adecuada o no? ¿O si es objetiva o no? ¿Quién dijo que todo lo que se emite en los medios tiene que ser adecuado o no herir sus sensibilidades? Por ejemplo, hoy la presidenta se quejó de que un medio de comunicación había dicho que Trump le había colgado la llamada el lunes pasado porque tenía otros compromisos. ¿Cómo sabemos si eso es verdad si el propio gobierno no ha difundido esa llamada? Simplemente porque el gobierno lo dice. Y los organismos que impondrán esa ley, ¿quién cree que va a ser? ¿Quién va a decidir lo que usted tiene que escuchar? Pues resulta que todos estos organismos que van a controlar la información están controlados nada más ni nada menos que por el gobierno, Jorge. Sí, ya vimos además cómo se implementa en los propios medios públicos del gobierno esa ley censura, es una ley censura. En un programa de la televisión pública que se transmite en Canal 11 y Canal 14 simultáneamente, Sabina Berman entrevistó a Eduardo Verástegui. Pocas horas antes de salir al aire, cuando ya había sido ampliamente anunciado y publicitada la entrevista en los dos canales de la televisión pública, fue censurada y no se emitió. ¿Por qué? Porque el defensor de las audiencias del servicio de la televisión pública, esta que mal dirige Genaro Villamil, un sujeto que se llama Lenin Martel, que ninguna audiencia eligió, por supuesto, lo eligió el propio Genaro, decidió que violaba el derecho de las audiencias. ¿Por qué? Porque Verástegui hablaba contra el aborto, contra las parejas del mismo sexo, porque criticaba al gobierno, y Lenin, en el nombre lleva la identidad, decidió que las audiencias no podían escucharlo y el programa se prohibió. Mire, a mí no me gusta ni el periodismo que hace Sabina Berman, que es totalmente oficialista y en ocasiones falaz, ni lo que piensa y dice Verástegui. No me gusta ninguno de los dos. Pero creo que para eso están los medios, para poder ver y escuchar las opiniones de los distintos actores, incluyendo las que no nos gustan, sino qué sentido tiene todo esto. ¿Qué derecho tiene un gobierno cualquiera para tratarnos como menores de edad y decidir qué opiniones se pueden ver, cuáles se pueden escuchar y cuáles no? ¿Cuál es, como decía Viviana, la información adecuada? ¿Qué es una información adecuada? Eso no nos lo dicen ni tampoco está en ninguna ley. Bueno, pero además tampoco respetan el derecho de las audiencias, porque incluso en esa ley censura se estipula que la misma se aplica a programas que ya se hayan transmitido. Aquí lo que se hizo fue prohibir un programa que, bueno, ni siquiera había salido al aire. Lo que se hizo fue censura previa. Se le prohibió incluso antes de que se transmitiera. ¿Cómo entonces pueden las audiencias, si no lo vieron, establecer su propio criterio? Estamos hablando simplemente de censura y bueno, ya la han aplicado a muchos medios y periodistas y ahora la quieren imponer aún más, de manera mucho más radical a los suyos, pero también a las propias televisoras. Imagínese usted, si tienen esta censura contra los propios medios oficiales, ¿qué va a pasar en medios como TV Azteca, Jorge? Con cualquier otro, y lo quieren aplicar también a la prensa escrita. Mientras tanto, Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas, se reunió este miércoles con Scott Bessent, con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Nuestra compañera Lucy Bravo se encuentra en Washington para seguir de cerca estos encuentros. Buenas noches, Lucy. Buenas noches. Adelante con tu reporte.
Muy buenas noches, Jorge, Viviana, desde Washington, D.C. Los saludo una vez más. Como saben, el escenario de una gira de trabajo para el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, quien hoy se reunió con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. Y sobre la mesa, varios temas: cooperación, seguridad financiera, pero también los mecanismos para prevenir el lavado de dinero y muchos otros temas prioritarios para la administración estadounidense. Esto es parte de lo que ocurrió el día de hoy. En un momento clave para la relación económica bilateral, el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, se reunió en Washington con Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos. Un encuentro para hablar de cooperación, seguridad financiera y el rumbo de México. Pues es muy interesante platicar con el secretario del Tesoro porque tiene a su cargo una organización muy importante, ¿no? Es la Tesorería de los Estados Unidos, es como el secretario de Hacienda de Estados Unidos. Y entonces le platiqué de todo lo que hacemos en Banco Azteca y en Grupo Salinas, que pagamos la mitad de todas las remesas que llegan a México, la mitad de las remesas las pagamos en Electra, es mucho. Y le platiqué que tenemos un banco que es el 8º banco más grande del país, que tiene 22 millones de clientes. También le platiqué que tenemos la compañía número 1 de motos, que hace 5 millones de motos al año, y la número 2 de telecomunicaciones, la Total Play. Entonces le di como un background de lo que hacemos nosotros y por qué estamos tan preocupados del rumbo que lleva nuestro país, porque la verdad es que no vemos que vamos por un buen rumbo económico. Uno de los ejes centrales fue el papel que juegan las empresas de Grupo Salinas, como Electra y Banco Azteca, en materias como las remesas y la prevención del lavado de dinero, temas prioritarios para la administración estadounidense. Al igual que todo el gobierno del presidente Trump, está muy preocupado por el tema de los carteles y los narcotraficantes en México. Ese es el tema número 1 que tienen ellos en la agenda y están a la expectativa de que haya realmente una acción contundente en contra de los criminales que hay en México, ¿no? Y pues está también muy consciente de que van a renegociar el Tratado de Libre Comercio próximamente y hay preocupación de que si el socio comercial México pues se presenta como no confiable, pues no les va a gustar, ¿verdad? Entonces son cosas delicadas, ¿no? Y por eso es muy importante tener una relación cercana, una comunicación cercana. Pues obviamente ellos sienten que todo el problema es nuestro, que en realidad no es cierto, ¿verdad? Porque acá también pues, hay muchos adictos y se meten todas estas drogas, ¿verdad? El tema de la demanda de las drogas acá es muy importante. Pero pues esos temas de los carteles, el tratado y la migración son los temas más sensibles que ellos manejan. Al cierre de su gira, Salinas Pliego hizo un balance general. Dejó un mensaje sobre el futuro económico de México y la región. Me voy con optimismo porque aquí con el gobierno de Trump hay un nuevo aire político donde se respira más libertad. Y eso es lo más importante. Tiene otros errores, pero el tema de la libertad, la desregulación, la baja de los impuestos, es una cosa muy importante aquí en Estados Unidos que está pasando y se tiene que traspasar a otros países. La verdad, yo no quiero terminar como los venezolanos que se tuvieron que venir a vivir a Miami y a otras partes de Estados Unidos porque se quedaron sin país, ¿verdad? Yo no quiero eso. Yo quiero vivir en mi país, me gusta mi país, quiero que mis hijos y mis nietos vivan en mi país. Y tenemos que luchar para que sea un país próspero, exitoso para todos, y no un país lleno de corrupción ni de violencia criminal. Un mensaje de cooperación, optimismo y apuesta por la libertad económica en un momento decisivo para México. Para ADN Noticias, Fuerza Informativa Azteca, Lucy Bravo. Y bueno, ahí lo tienen, en un momento clave para la relación económica entre México y Estados Unidos. Es fundamental contar con esas voces, esos liderazgos dispuestos a fortalecer precisamente la cooperación entre ambos países. Hasta aquí nuestro reporte y yo regreso con ustedes al estudio. Buenas noches.
Muchas gracias, Lucy. Nos platicamos mañana para que nos digas cómo va esta gira del señor Salinas allá en Washington. Y hablando de la relación con Estados Unidos, se asegura que como parte de las negociaciones que se tienen con Washington, viene una tercera ola de envíos de narcotraficantes importantes hacia ese país y que la mayoría de estos narcotraficantes estarían ligados con grupos criminales de Tamaulipas. Eso es lo que dicen y está muy bien. Yo creo que es una muy buena decisión enviar criminales para que sean juzgados en Estados Unidos, porque si no siguen delinquiendo aquí en México. El tema es qué va a pasar con los políticos relacionados con ellos. Ayer mismo le mostrábamos una foto del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, con reconocidos criminales ligados al crimen organizado en Tamaulipas. Esta es la foto y estos son los personajes. Lo que era un evento religioso se convirtió en el escenario perfecto para que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, se reuniera con personajes relacionados con estructuras criminales. El 12 de diciembre de 2025, durante la inauguración de una imagen monumental de la Virgen de la Misericordia, en el poblado El Chorrito, el funcionario fue captado compartiendo espacio con Cesario Leal Perales, identificado como uno de los líderes operativos de la columna armada general Pedro J. Méndez, señalada por múltiples actos de violencia, extorsión, control territorial, así como de la muerte de 53 migrantes en San Antonio, Texas, en 2022. También es acusado de tráfico de personas y de drogas. Además, es miembro del Comando Armado activo en zonas rurales. En la imagen también aparece Juan José Contreras Castillo, acusado de delincuencia organizada, secuestro, tráfico de armas y comercialización de combustible robado. Adrián González Bielma, quien tiene órdenes de aprehensión vigentes por asociación delictiva, secuestro, robo agravado y control territorial violento. Además de Hugo Leal Rendón, quien se encuentra bajo investigación activa por despojo violento de tierras a ejidatarios y jornaleros desplazados, tráfico de migrantes y venta de gasolina robada. Los cuatro se encuentran en calidad de prófugos, ya que tienen órdenes de aprehensión emitidas por un juez federal en Hermosillo, Sonora, tras investigaciones de la Fiscalía General de la República. Todos ellos están relacionados con la columna armada general Pedro J. Méndez. Como en otros estados, en Tamaulipas surgió este grupo de supuestos autodefensas que argumentaban hacer frente al crimen organizado. No obstante, fueron señalados por ser un brazo más de los cárteles, como el del Golfo. Fue el 5 de julio de 2022 que las fiscalías de Nuevo León y Tamaulipas detuvieron a su líder, Octavio Leal Moncada, alias El Tarzán, por el delito de doble homicidio. Sin embargo, fue liberado mediante una apelación el 29 de noviembre del mismo año. No es casualidad que el bastión de la columna armada sea el municipio de Hidalgo, Tamaulipas, y que desde ahí logre el control político a ciudades como Maneiro, Villagrán, Padilla, San Nicolás, San Carlos, entre otros. La columna se ha asociado desde su fundación al poder político, cambiando de partido según les convenga. En 2016 apoyaron la candidatura de Francisco José García Cabeza de Vaca. Sin embargo, luego de que asumió el presidente López Obrador, el entonces subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, se reunió en un mitin público con los líderes de la columna armada, a quienes le prometió todo el apoyo. Fue entonces que rompieron con el panismo local y comenzaron a apoyar a Morena, especialmente la campaña de Américo Villarreal. Que nadie se quede sin votar. Al que nos traicione, tarde que temprano, y una orden del destino, no de la justicia. Va a ser de la justicia humana, de la de nosotros, porque las deudas de sangre se cobran con sangre. En noviembre de 2022, la columna armada publicó un escrito firmado por su líder, Octavio Leal Moncada, en el que reveló su participación activa en la campaña electoral del actual gobernador de Tamaulipas. Y aumenta la tensión en Irán mientras Estados Unidos retira a su personal de las bases de Oriente Medio. Irán cerró su espacio aéreo a todos los vuelos. Teherán advirtió que en caso de ser atacados arremetería contra las bases estadounidenses. Estados Unidos ha ordenado que su personal abandone la base aérea de Al Udeid en Qatar, su principal instalación militar en Medio Oriente, con cerca de 11,000 soldados desplegados y más de un centenar de aeronaves de alta tecnología.
El movimiento de Washington responde a una medida preventiva ante el aumento de la tensión regional, después de que Irán advirtiera que consideraría objetivo legítimo las bases estadounidenses en la región si se producía una acción militar contra su régimen. Irán se lo ha tomado como una alerta máxima, ya que cuando Estados Unidos hace este movimiento es porque suele estar a punto de emprender un ataque militar. En un mensaje a través de su red social, Donald Trump instó a la población iraní a mantener las protestas contra el régimen de los ayatolás, incluso los animó a tomar el poder y lanzó una advertencia directa a las autoridades del país, asegurando que la ayuda estadounidense está en camino. Es por eso que analistas estiman que Estados Unidos podría lanzar un ataque contra Irán en las próximas horas. Las protestas antigubernamentales en Irán han alcanzado un nivel nunca visto en los 47 años de historia de la República Islámica. La última estimación sobre el número de personas muertas en las protestas a nivel nacional asciende a 2.571, según la agencia de noticias de activistas de derechos humanos. A finales de diciembre comenzaron las marchas en las que participaron miles de personas que se enfrentaban a una grave crisis económica y a un rápido aumento de los precios. Desde entonces, la gente pide en las calles la destitución del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, y del régimen que preside. Para ADN Noticias, Víctor Núñez, Fuerza Informativa Azteca. La represión y los asesinatos hacia inocentes civiles en Irán es una verdadera tragedia. Hay que poner especial atención a lo que sucede en ese punto del mundo, porque sin lugar a dudas va a tener repercusiones en todos lados. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana aquí en Todo Personal. Bonita noche. Bonita noche. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.